¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto, Andrés. Buenas tardes. Excelente. ¿Y la pantalla la están viendo? Afirmativo. Buenísimo, buenísimo. Excelente, entonces. Vamos a arrancar. Ya que están viendo la pantalla, cualquier cosa van a poder escribirme por el chat, ¿sí? Cualquier consulta que me quieran hacer, cualquier preguntita, eh, me pueden escribir por el chat. Bueno, vamos a comenzar entonces, como calculo que vieron cuando se inscribieron. Esta propuesta tiene que ver con entender un poquito de la energía solar y cómo la podemos utilizar en proyectos, más que nada en este caso para ir residenciales, para lo que es la generación, el ahorro y la eficiencia. Eh, para eso está bueno entender desde dónde arrancamos a hablar, ¿sí? Desde dónde comenzamos a hablar para llegar a todo esto, y tiene que ver con una problemática general. ¿Sí? Vamos a hacer un repasito muy, muy simple, pero que nos sirva para entender cómo llegamos hasta el día de hoy y toda esta cuestión. La problemática general tiene que ver con más que nada el cambio climático y la administración de la energía. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ver todo el tema de las inundaciones, el aumento en el nivel del mar, la escasez en alimentos y en agua, los climas que son cada vez más extremos, los incendios forestales y desde luego los índices cada vez más altos de contaminación, ¿no? A esto se suma también, en esto empieza a derivar un poco qué es lo que está sucediendo con la energía, ¿sí? Con la energía, que su producción está muy centralizada, y eso está generando ineficiencias en la generación, en la distribución y obviamente en el servicio que como usuarios finales nosotros estamos recibiendo. También se abrió un nuevo diálogo que tiene que ver con cómo estamos generando esta energía. ¿Sí? Inicialmente se están usando combustibles fósiles, y lo que se está buscando desde hace tiempo largo es migrar a energías que, bueno, empiecen a ser de fuentes sustentables y sostenibles. Y de ahí caemos en lo que es la energía solar como una de las propuestas energéticas sustentables y sostenibles. Después, ya yendo un poquito más a lo particular, a lo que por ahí nosotros podemos vivir más día a día en nuestra cotidianeidad, o por ahí con cuestiones que tienen que ver con cosas que vamos escuchando, charlando con amigos, con conocidos, en lo que es la particularidad nuestra. Nosotros tenemos un problema en términos de recursos energéticos como subdividido en cuatro ítems, ¿no? Una cuestión tiene que ver con la accesibilidad. Muchos no tienen acceso ni a la electricidad ni al gas. A veces se tiene problemas con el costo, ¿sí? Nosotros en el AMBA, el costo, si bien a veces lo podemos percibir como alto, no tiene nada que ver con lo que es el costo energético en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, y ni que hablar del país. La calidad del servicio, todos en general, y por la trayectoria que nosotros tenemos trabajando, vamos evidenciando que muchísimos usuarios tienen problemas de calidad en la prestación del servicio, ¿sí? Falta de presión de gas, problemas de voltaje con la electricidad que redundan en problemas en los electrodomésticos, cortes de luz, subas y bajas de tensión. Y después la centralización, ¿sí? Que la centralización en cuanto a la generación y a la distribución genera muchísimos problemas, sobre todo cuando están ligados a la inversión. Y no es que nosotros como usuarios finales tengamos que pensar en todo esto, pero nos impacta. Todo cuando hay desarrollos inmobiliarios donde en parcelas que antes eran de tierra, ahora habitan cientos de familias, y esas cientos de familias demandan un buen volumen de energía. Entonces ahí hay un problema enorme que se subsana con inversión o con descentralización de la generación y la distribución. Entonces, ligado a todo eso, caemos en lo que es la energía solar.
¿sí? Que la energía solar es una fuente alternativa, sustentable y sostenible, que a grandes rasgos y desde el punto de vista residencial, la podemos usar básicamente para dos puntos muy centrales. El primero es usar el sol como una fuente de energía para generar electricidad, ¿sí? Donde ahí la electricidad la vamos a generar nosotros. Esa generación de electricidad va a generar automáticamente un ahorro. ¿Por qué? Porque toda la electricidad que nosotros generemos por nuestra cuenta es energía que no vamos a estar demandándole a la red eléctrica, por lo tanto no vamos a estar pagando por eso. Y después también es una energía eficiente, ¿sí? Es una energía limpia y eficiente. Por eso la propuesta de esta charla es la energía solar, generación, ahorro y eficiencia. Después, una vez que nosotros generamos la electricidad, podemos administrarla con distintos objetivos. Podemos generar durante el día para consumir durante el día. Una porción la podemos acumular para aumentar el autoconsumo y también para hacer frente a un corte de luz. O también podemos, parte de esa energía que generamos, devolverla a la red, habiendo previamente gestionado la adhesión a la ley de generación distribuida, que seguramente a esta altura probablemente la hayan escuchado. Eso es lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Si nosotros vamos para el otro lado, el sol también nos puede servir para precalentar agua, para generar agua caliente. Entonces volvemos al mismo esquema de la energía solar. Nos permite generar agua caliente, ahorrar. ¿Por qué? Porque todo el volumen de agua caliente que yo genere para uso sanitario de calefacción o para climatizar piletas es un recurso que yo no le voy a estar demandando a la red de gas, por ejemplo, o en muchos casos donde el agua caliente se calienta, valga la redundancia, con electricidad en aquellos lugares donde hay termos eléctricos. Entonces, todo el agua caliente que nosotros generemos de forma particular es agua caliente que no vamos a estar pagando por ese recurso ni a un prestador de electricidad ni a un prestador de gas. Ahora, hablamos aquí de usar el sol, ¿sí? Como fuente sustentable y sostenible que nos brinda un recurso energético. Y el sol tiene la particularidad, gracias a Dios, de ser un recurso ilimitado y todavía gratuito. El sol, como fuente de energía, es una fuente limpia, no genera ningún tipo de contaminación. El uso del recurso solar para generar energía no produce ruidos, ni tampoco genera olores. Esto va como en contrapunto a lo que muchas veces suceden con otras tecnologías o con otros generadores. El sol como recurso energético nos permite pensar en sistemas escalables, ¿sí? En sistemas que por ahí hoy nos dan una puerta de entrada a esta tecnología, que es decir, bueno, yo pienso en una determinada cantidad de paneles para arrancar y después lo podemos ir escalando, porque a mayor cantidad de paneles, mayor nivel de generación y autoconsumo voy a tener. Entonces, nos permite el sol escalar, ¿sí? Pensar desde dónde puedo arrancar, pero hasta dónde puedo llegar, y paulatinamente en el tiempo ir incorporando más tecnología. Después también utilizar el sol nos va a ayudar a reducir la dependencia de la red, que es un poco lo que les comentaba recién. Cada vez que nosotros tengamos un sistema que se provee de la energía solar, toda esa energía que vayamos generando no la vamos a consumir ni de la red eléctrica ni de la red de gas. Y después acá vienen tres cosas que también son bastante importantes, que como les decía, ayuda a descentralizar la producción y la distribución de la energía. ¿Por qué? Porque ya hay una porción que la estamos generando nosotros mismos y no las autodistribuimos. Algo muy positivo también es que esto fomenta el empleo, ¿sí? La incorporación, que la verdad que está creciendo enormemente como se incorpora la energía solar en las casas. Esto fomenta empleo, fomenta que haya
que se empiece a pensar en producir, que haya más importaciones, que haya más instaladores, que haya más profesionalización en la cadena de valor. Y eso es realmente muy, muy bueno porque cada vez le da más seguridad, ¿sí? Y más prestigio a este mercado, a esta industria, y también, como les decía, el tema de la seguridad para los clientes finales, ¿sí? Cada vez hay más profesionales certificados que trabajan con mejor calidad de producto y eso redunda en un beneficio para todos aquellos que están pensando en una instalación. Y desde luego un punto que es realmente muy, muy, muy importante es que la incorporación de energía solar, desde el punto de vista de lo que genera, ¿sí? El hecho de bajar el impacto ambiental, generar energía y ayudar a tener una propiedad cada vez más eficiente, produce un incremento del valor del inmueble, ¿sí? No es lo mismo ante dos casas similares, ¿sí? Si nosotros vamos a comprar una casa y tenemos dos casas que son similares, aquella que tenga energía solar va a valer más, ¿sí? Por una cuestión de todo lo que viene asociado y todo lo que genera la energía solar, que es un poco lo que conversamos hasta ahora. Antes de meternos en los sistemas, quisiera saber si por ahí alguno quiere hacerme una pregunta hasta acá, si no, ya avanzamos. Bien. No. Disculpa, yo querría Sí, hacerte una pregunta. sí, sí, Mira, claro, decime. yo tengo una experiencia, viste, yo, bueno, viste, tengo una empresa que se dedica a fabricar plantas industriales, y la experiencia que tengo es con los marcos regulatorios, que son en algunos lugares muy complicados. Quería preguntarte por el marco regulatorio de Escobar. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una obra en San Martín, y el marco regulatorio en San Martín no está adherido, el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, no está adherido, digamos, a la ley de distribución participada. Entonces vos no recuperás absolutamente nada, no podés tener medidor, digamos, bidireccional, tenés cero beneficio de poner energía solar. Mi pregunta es, ¿cómo es la situación regulatoria de Escobar con Bien, esto? bien, ahora voy a llegar a ese punto. Dame un minutito, no me lo voy a olvidar y te voy a hacer un comentario al respecto. Bueno, entonces avancemos con esto. En términos de como les venía comentando, vamos a arrancar con lo que es el uso del recurso solar para la generación de agua caliente, donde nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, a través de este producto, que es un termotanque solar, generar agua caliente para el circuito sanitario. Entonces vamos al mismo esquema, pensemos en generación, ahorro y eficiencia. En términos de generación, nosotros vamos a tener agua caliente, lista para servicio. Si agregamos una resistencia eléctrica, podemos también cumplir con el servicio en los meses más crudos del invierno, donde quizás por una cuestión de la propia exposición al sol, el agua no está tan caliente. Entonces la generación de agua caliente aquí se da en el promedio anual con un muy buen nivel de temperatura. En verano, un termotanque solar realmente es un instrumento extremadamente eficiente porque produce agua realmente muy caliente. O sea, estamos hablando de quizás 90 grados. Y en invierno, quizás en las condiciones más crudas, dependiendo de la zona donde está instalado, un termotanque de muy buenas características constructivas y bien instalado, como es este caso, puede llegar a tener el agua ya a 30 grados, ¿sí? Que no es nada despreciable para agua precalentada. Entonces, en términos de generación y eficiencia es eso, y el ahorro, ¿dónde está dado? El ahorro uno lo percibe desde el punto de vista que todo ese volumen de agua precalentada con la energía del sol es un volumen de agua que reduce el uso del gas o la electricidad para calentar. ¿Por qué? En el ejemplo del verano, por ejemplo, el termotanque solar funcionaría como elemento único, porque está tan caliente el agua que uno no necesitaría adicionar nada. Ahora, en los meses de invierno, donde quizás por las cuestiones de donde uno va a emplazar la salida y la puesta del sol, la cantidad de días nublados y de demás cálculos que se hacen
para dimensionar un sistema de estas características, nos podemos encontrar con que el termotanque va a tener un nivel de agua bastante caliente y quizás un complemento va a realizar el trabajo para calentar el resto. Cuando, si nosotros no tuviéramos esto, dependeríamos siempre de usar el gas o la electricidad para calentar todo el volumen de agua. Entonces, en términos de ahorro se dice que un termotanque solar, y les vuelvo siempre con lo mismo porque es un tema muy importante, de buena característica constructiva e instalado de la forma correcta, los va a ayudar a ahorrar por lo menos un 60 o un 70% del gas que hubiesen destinado para esto, o de la electricidad que hubiesen destinado para este servicio. Entonces, desde ese lugar, y vuelvo al tema de la instalación, sobre la imagen que ustedes están viendo, van a ver un recuadro que tiene 3 imágenes, ¿sí? Y eso para mí son las 3 claves para tener una instalación bien pensada de un termo. Usar una válvula de presión y temperatura, ¿sí? Que la válvula de presión y temperatura es la que ven con el cañito rojo. Esa válvula es la que va a permitir liberar los gases que estén adentro del tanque y se vayan generando por exceso de presión a causa de altas temperaturas. Eso es muy importante, es un tema de seguridad y de eficiencia. En el medio están viendo la foto de una válvula mezcladora, ¿sí? Otro elemento que es muy importante adicionar en este tipo de instalación, ya que tiene que ver con la eficiencia y la seguridad. Imagínense que en meses de verano, si yo bajo a servicio agua a 80 grados, no hay por ahí cuadro de ducha ni cuadro de una bacha que lo pueda mezclar, es de agua demasiado caliente. Entonces, esta válvula mezcladora nos va a permitir bajar siempre el agua a una misma temperatura. ¿Para qué? Para que el usuario pueda mezclar un poco, pero se sienta seguro, porque el agua a demasiada temperatura corre riesgo de quemarnos. Y la tercera foto, que es donde se ven los caños blancos, tiene que ver con usar caños revestidos. En todo lo que es una instalación que vaya, el tramo que vaya por fuera, no importa el largo, en este caso, lo importante es saber que el tramo que vaya por fuera es realmente muy importante usar un caño revestido. El caño revestido lo que va a permitir es trabajar en la vida útil del caño que va a contener agua caliente y también va a ayudar a no perder tanta temperatura. ¿Sí? Si uno pone un caño común a la intemperie, la verdad que las inclemencias del tiempo lo van a dañar mucho y muy rápido. Y además también corremos el riesgo de perder temperaturas. En cambio, con caños de estas características, la vida útil es muy, muy superior a los caños tradicionales y además logramos mantener el agua a una muy buena temperatura. Después pasamos también lo que es trabajar con agua caliente, lo que es la climatización de la pileta. ¿Sí? La climatización de la pileta es un sistema que realmente funciona muy bien, el cual el combustible para climatizar la pileta es el sol, y este sistema lo prendemos a la bomba que en general tienen todas las piletas y se usa para el filtrado. El sistema funciona de una manera muy simple, se absorbe agua de la pileta, se recircula por los colectores que ustedes los ven puestos aquí en el techo. A través de esos colectores se calienta el agua y vuelve a la pileta. Estos sistemas están indicados realmente para extender la temporada de verano. Son sistemas que están indicados como para que uno pueda usar la pileta mucho más tiempo, porque se puede empezar a usar en octubre, noviembre, y podemos terminar de usarla en marzo, abril. ¿Por qué? Porque una vez que empezamos a empezamos a entrar en las épocas de primavera-verano, donde cambia la sensación térmica, donde el sol está más, donde calienta más, a través del controlador digital que instalamos en este tipo de equipamiento, automáticamente va a estar sensando la temperatura de la pileta y la temperatura en los colectores y va a ir haciendo recircular el agua para que la pileta se mantenga siempre a temperatura.
En cuanto al tiempo de la puesta en marcha, generalmente son días dependiendo cuándo uno haga la puesta en marcha. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos hecho instalaciones a principios de septiembre, por ejemplo, donde nos está tocando un tiempo malo, con lo cual en lo sucesivo, a medida que empieza a aparecer el sol, se va a ir poniendo en marcha. Ahora, también nos ha pasado, esto nos pasó el año pasado, de hacer una instalación, una climatización en enero, y de un día para el otro esto ya se percibía la diferencia de temperatura. Entonces, lo que tiene que ver con la puesta en marcha del sistema va a tener que ver, de cierta manera, con el día que nos toque en gracia para arrancar el sistema. Lo importante de esto es que una vez que entró en funcionamiento y el volumen de agua de la piscina tomó determinado nivel de temperatura, esto ya empieza a funcionar solo. Y no nos tenemos que preocupar por si por ahí un día nos tocó un poquito más feo, porque no hay grandes pérdidas de temperatura. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la pileta y el agua caliente, ¿sí? Y otra vez, acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Generar, ¿sí? Usar la energía del sol para generar agua caliente, para hacer más eficiente la climatización de la pileta, poder disfrutarla por mucho más tiempo, y donde vemos el punto del ahorro, en que si nosotros no lo hacemos con esto, lo estaríamos forzosamente haciendo con una caldera a gas, y la caldera a gas realmente consume muchísimo gas, además requiere mantenimiento, además contamina y además hace ruido. En contrapartida, este sistema no contamina, no hace ruido, no requiere mantenimiento y no requiere ningún consumo energético porque usa al sol como fuente de energía. En términos de termotanque y pileta, ¿alguna persona me quiere hacer alguna consulta puntual? Y yo preguntarte, básicamente, porque no entendí bien, ¿cuál es el tiempo en que los colectores y los capilares solares tardan en calentar el agua de una piscina estándar en general, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. El tiempo de la puesta en marcha depende de cuándo se haga la instalación y cómo estén las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos la instalación hoy, además de estar frescos, no tenemos presencia del sol. Con lo cual es muy poco probable que de acá al viernes la pileta empiece a tomar un buen nivel de temperatura. Al revés, si por ejemplo nosotros la instalación la hiciéramos hoy, que es un día soleado y caluroso y estamos con buen tiempo, probablemente en 2 o 3 días la pileta ya empieza a tomar temperatura. ¿Sí? Lo mismo que si, como decía, nos ha pasado el año pasado que hemos hecho instalaciones en enero, y en enero se hizo la puesta en marcha y en el término de 2 días la pileta ya tenía temperatura, porque está expuesto este sistema a unas condiciones climáticas extremadamente favorables, ¿sí? No olvidemos que este sistema para climatizar piletas está indicado para extender la temporada de verano, no es un sistema indicado para aquellas personas que quizás deseen usar la pileta, la piscina en invierno. ¿Sí? Este sistema está indicado para extender la temporada de verano, o sea, para poder empezar a usarla, como les decía, octubre, noviembre, ¿sí? o desde noviembre en adelante, y terminar entre marzo y abril. Pero siempre, claramente, vamos a estar dependiendo de que tengamos buenas condiciones. Lo que sí es importante es que una vez que el sistema empezó a funcionar y el agua ya está a temperatura, mantener un mismo nivel o un nivel homogéneo de temperatura es mucho más fácil. No sé si respondí ahí tu consulta. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de sistema, ¿sí? Que si bien vamos a estar usando al sol como fuente de energía, lo vamos a estar usando con otro objetivo que ya no es el de precalentar agua, sino el de generar electricidad. Y en los sistemas que son sistemas fotovoltaicos, se denomina energía solar fotovoltaica, ¿sí? Aquella que
provee sistemas para generar electricidad, vamos a encontrar 3 sistemas centrales. El primer sistema, por ahí lo han sentido nombrar, o quizás alguno ha tenido una experiencia, se llama on-grid. Y el sistema on-grid es un sistema que está conectado con la red eléctrica y se usa principalmente para generar energía durante el día, abastecer consumos diurnos, o sea, durante el día, y a partir de la aprobación de la Ley de Generación Distribuida, tener la opción de inyectar excedentes a la red, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver un sistema instalado para que lo puedan visualizar. El sol va a trabajar con los paneles y el inversor para transformar esa energía solar en energía eléctrica, ¿sí? Y el inversor también va a estar leyendo qué es lo que está pasando con la red eléctrica. Entonces, al tener el inversor la entrada de la red eléctrica y la entrada de los paneles, va a estar constantemente calculando, bueno, cómo voy administrando mis fuentes de ingreso, que es red y sol, para abastecer los consumos de la casa durante el día. Esto lo hace de forma totalmente automática, ¿sí? Sin ningún tipo de... o sea, el usuario final, nosotros en casa no nos damos cuenta si, ahora está usando esto, ahora está usando otro. Sí lo podemos ver, porque nosotros trabajamos con algunas aplicaciones, con algunas interfaces que nos permiten visualizar en tiempo real cómo está el sistema. Pero aquí, por ejemplo, para dar un caso numérico y súper simple, el inversor puede estar leyendo que la propiedad demanda 10 watts y el sol está generando 8. Entonces automáticamente va a la red y dice, bueno, dame los 2 que me faltan, ¿sí? Entonces de esta manera hay una generación de energía, hay un ahorro. ¿Por qué hay un ahorro? Porque sobre esos 10 watts que demanda la casa, 8 los está generando el sol. Esos 8 watts que genera el sol no los estoy consumiendo de la red, o sea, no voy a pagar por esos 8 watts. Y hay eficiencia, ¿por qué? Hay eficiencia porque en casa, en este caso es el 80% del consumo, lo estoy generando con mi propia planta que la tengo en el techo de casa, ¿sí? Habiendo dicho eso, existe la posibilidad de adherir a la Ley de Generación Distribuida, que es la ley esta 27.424, la cual para los usuarios residenciales, y acá hay que hacer una salvedad entre lo que es un usuario residencial y lo que ya son generadores o consumidores medios, de lo que son empresas o comercios o industrias. La ley es nacional y tiene más de la mitad de las provincias de Argentina adhirieron a esta ley, pero el caso de la provincia de Buenos Aires en sí es un caso particular. Y esto lo digo porque, por ejemplo, Capital Federal está adherida y hay muchísimas instalaciones con los medidores bidireccionales para poder inyectar. Y el caso de la provincia en determinadas zonas se fue manejando de manera muy particular. ¿Cómo es esto? Hoy en día, la provincia de Buenos Aires está cerrando su adhesión a la ley. Pero también sabemos que hay zonas que trabajan conforme a la regulación de la Capital Federal. Por eso, por ejemplo, en la zona de Puertos del Lago, en la zona de Maswich y en algunos barrios de Escobar, se han podido realizar este tipo de instalaciones y hacer la gestión para el medidor. ¿Sí? Lo mismo que ha sucedido en la zona de Canning, que es de la provincia de Buenos Aires, pero del otro lado de la capital federal, o sea, para el otro lado de la capital. ¿Qué es en términos residenciales lo que nos permite esto? Adherir a esta ley nos va a permitir inyectar excedentes a la red. Y acá hay algo que es muy importante que entendamos. Nos permite inyectar excedentes. ¿Qué significa inyectar excedentes? Implica que si mis paneles generan 10 watts y mi casa está consumiendo 8, yo puedo inyectar 2, porque es el excedente de la generación. ¿Sí? Yo creo que es súper fácil de entender. Entonces, esos 2 watts que yo inyecté a la red
van a ser leídos por un medidor bidireccional, el cual, cuando se proceda al cierre del periodo de facturación de mi casa, nosotros vamos a tener una factura que diga la energía consumida, la energía entregada y un balance que nos va a netear y va a decir, bueno, mirá, ustedes consumieron tanto, entregaron tanto, este es el costo de la energía consumida, este es el costo a favor de la energía entregada y este es el resultado. ¿Cuál puede ser el resultado? La verdad que nosotros tenemos dos experiencias. Tenemos una experiencia donde se produce una disminución notable de la cantidad de dinero que se abona por bimestre, que es el cierre. ¿Por qué? Porque hubo una buena cantidad de energía entregada y a su vez generada para consumo propio. Y también tenemos, tenemos el caso de un cliente en Ingeniero Maswich, es esta instalación, esta que están viendo ahora. Esta instalación, que está en Ingeniero Maswich, estuvo meses sin pagar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque su sistema estaba generando energía que estaban consumiendo y además estaba entregando muy buen nivel de excedente, ¿sí? Entonces pasó varios meses con tanto crédito a favor que estuvo sin pagar luz. Y miren aquí lo que yo les decía de la interfaz y cómo uno puede ir viendo cómo funciona el sistema. Acá nosotros vemos bueno, primero en el margen superior vemos el medidor, ese es el famoso medidor bidireccional que se instaló. Después en el cuadro más grande vemos 3 franjas verdes. Vemos la generación fotovoltaica de 1.45 kilowatt, el consumo total de la vivienda que es 0,41 kilowatt y cuánto estamos inyectando a la red, 1.5. Exactamente así es como funcionan los sistemas on-grid que están entregando energía a la red. Si nosotros no adherimos a esta ley, directamente lo que hacemos es bloquear la inyección, entonces no pasa energía a la red y ya está. No pasa energía a la red y listo. ¿Por qué? Porque para liberar la inyección a la red necesitamos el medidor bidireccional, si no, no lo podemos hacer. Por eso yo siempre les vengo contando que los sistemas on-grid con inyección a red adherido. Si adherimos a la ley aprobado, nos instalan el medidor, desbloqueamos la inyección y automáticamente pasa allá. Y acá quería hacer un parate porque me habían consultado sobre una normativa en un partido en particular. Y la verdad que una vez que esta normativa forma parte de la adhesión a la provincia de Buenos Aires. Y evidentemente para todo lo que son naves industriales o lo que entra dentro de lo que son sociedades, hay otro tipo de incentivos. Los residenciales tienen unos y los comerciales, industriales, esas tienen incentivos, además del costo por kilo. Entonces, hoy en día la provincia de Buenos Aires está terminando está llegando al final de su aprobación total, para que esto ya deje de ser un impedimento. Yo creo que te di una noción de lo que puede llegar a estar pasando. De todas formas, si cuando vos vas a iniciar el trámite te dicen que no, podrías elevar una consulta en defensa del consumidor, pero siempre teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires formalmente no adhirió todavía a la ley, está en eso. ¿Me quieren hacer alguna pregunta sobre el sistema on-grid? Escucho, los leo. Bien. Vamos a pasar al próximo tema. ¿Hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Quizás la dijiste al principio porque yo entré un poquito tarde. Sí. Que para más o menos 4 personas, ¿cuánto se necesitan y cuánto puede costar? No lo comenté porque el dimensionamiento de un sistema necesito como otros datos, no la cantidad de personas, porque para un dimensionamiento energético necesitaríamos conversar sobre otras variables. Yo, si usted quiere, después me puede contactar
tipo de compromiso le puedo armar una propuesta, podemos conversar un poquito cuál sería el sistema que mejor se adecue a lo que necesitan. Pero se necesitan entender algunas variables para poder decirle, mire, esto sería lo más conveniente. Claro, porque por ejemplo acá vos tenés un consumo total de 0,41 kilowatts, en este caso que estás mostrando. ¿Bien? En ese 0,41 kilowatts está la gente viviendo, está teniendo Sí, internet. esto es una foto de una casa y es una foto en un instante. O sea, en este momento yo Sí. abrí la aplicación y en esa casa, en la cual yo no Sí. estaba físicamente en la casa, o sea, pedí permiso para conectarme a su sistema para extraer esta foto, yo no sé qué es lo que estaban consumiendo ellos en ese momento. Correcto, Pero, a correcto. ver, lo que usted menciona, ¿cómo se compone el 0,41 kilowatt? No se lo puedo decir porque lo desconozco. Ahora sí conozco la casa. Y es una Claro, casa, ya le digo, es una casa que tiene varias habitaciones, obviamente tiene aire acondicionado, tiene wifi, o sea, tiene las cosas que tiene cualquier casa normal. Ahora, ¿cómo se componen esos 0,41? No lo sé porque le digo, yo pedí permiso para decir, bueno, este dato me sirve como para graficar cómo funciona el sistema. y un ejemplo, ¿cuántos paneles tiene esto que generó 1,45 kilowatts? Vuelvo a lo mismo. Esta casa tiene 16 paneles, ¿sí? Pero 16 paneles no generan 1,45 kilowatts. 1,45 kilowatts es el instante en el que yo Sí, capturé la sí, pantalla. ¿Sí? sí, sí, Esta casa genera muchísimo más en el promedio anual. claro. O sea, 1,4 kilowatts también lo podrían generar 4 paneles. No es la idea construir una linealidad entre cuántos paneles y la cantidad de kilowatts acá. Lo importante en este punto era centrarse en entender cómo funciona un sistema on-grid inyectando energía a la red. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, el otro sistema que se desprende de esto, porque hasta acá venimos hablando del sistema on-grid, es para generar. Genero, consumo en el mismo momento, y si hay excedente, puedo llegar a inyectar. El otro punto es el sistema de backup, que es lo que muchas veces nos preocupa, que es cuando se corta la luz. Entonces, cuando se corta la luz, ¿qué pasa? El sistema on-grid, este sistema que estábamos viendo recién, no sirve para cuando se corta la luz. Una cuestión de la normativa vigente. Cuando se corta la luz, el inversor corta la generación. Ahora, nosotros tenemos sistemas de backup, que son UPS, por ejemplo. Es un conjunto de baterías que está dimensionado de acuerdo a un consumo a respaldar. ¿Qué significa esto? Y por eso puse estas dos fotos. En el esquema este chiquitito de 4 baterías, lo que había una necesidad muy puntual. ¿Sí? Esto es un departamento en Capital, se sufrían algunos cortes. Entonces, mientras había cortes, había una heladera que tenía que seguir funcionando siempre porque guardaba unos medicamentos especiales. Bueno, entonces trabajamos en función de esa necesidad. Vimos cuál era la heladera, medimos los consumos, estudiamos un poco el tema y propusimos 4 baterías que en este caso no tienen mantenimiento, son baterías libres de mantenimiento. Con estas 4 baterías, si se corta la luz, en esta casa hay algunas luces que siguen funcionando, la heladera que sigue funcionando y poder cargar la compu o el celu por si es necesario. Y esto ¿dónde está el punto de vista desde la generación, el ahorro y la eficiencia? Nosotros estamos acumulando energía totalmente estable, limpia, es eficiente porque la entrega es a 220 puro, no hay subas ni bajas de tensión, y además lo estamos haciendo con baterías que están certificadas. Y este es un punto muy importante porque también es motivo de consulta, es muy válido también que se consulte, que tiene que ver, uno generalmente trabaja por ahí con el preconcepto de que las baterías contaminan muchísimo. Estas baterías están certificadas, tienen un 95% de compuesto renovable, reciclable, y entra en el circuito de reciclaje, no me acuerdo hasta que una
ciclo se las mete en el circuito tipo de daño al medio ambiente. Y el segundo sistema ya es un sistema que responde ante un corte de luz, ya respaldando otro. Acá, eléctrica, 2 computadores, un módem Wi-Fi, algunas luces, un ventilador. Bien quizás resulta ser un poco anecdótico qué elementos se levantan, porque la verdad que se construye a la medida de cada usuario, tratando de armar el sistema que el usuario necesita. Sí es importante, es una solución, ¿sí?, de generación, ahorro y eficiencia para afrontar. Porque el sistema anterior, acá lo podemos proveer como sistema, pero también tenemos un sistema que integra a absolutamente todas las partes, que es el famoso sistema híbrido, que calculo quizás lo han sentido nombrar. El sistema híbrido nuclea todo lo que vimos hasta ahora. Es un sistema que permite generación, permite acumular para autoconsumo y backup, y también permite, una vez adheridos a la ley de generación distribuida, inyectar excedentes a la red en el caso que haya. Esto, digamos que en el día de hoy son los sistemas más, ¿sí?, y más eficientes que hay en términos de energía solar fotovoltaica. Los componentes más significativos son 3. Un conjunto de paneles que van a generar, van a trabajar recibiendo la energía del sol. Un inversor, que es un inversor híbrido, ¿sí?, es un inversor que está preparado para todas estas funciones. Y una batería. En este caso, la batería la ven en el extremo de la pantalla, es una batería de litio. Es una batería de litio, en este caso es una batería de litio de la marca. 3 componentes, la instalación requiere más cosas, pero digamos que estos son los 3 componentes más significativos. Con estos 3 componentes nosotros logramos tener realmente una casa muy, muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos generación de energía a través de los paneles. Tenemos acumulación de energía. ¿Y qué nos va a permitir de estas cosas? Depender menos de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo un muy buen nivel de generación, tengo un muy buen nivel de acumulación, con lo cual le vamos a decir al inversor, mirá, mientras de producción de energía acumulada, no uses la red. Entonces, batería es lograr un consumo y un menor nivel de dependencia. El último punto que está asociado a esto y que también es realmente muy importante es que esta tecnología nos permite tener una línea exclusiva para backup, para el backup de consumos esenciales del domicilio. Entonces, por contar la historia de esta instalación que se realizó en la zona norte, aquí los consumos esenciales eran algunas luces de las casas que fueron elegidas por el propietario, la bomba presurizadora, la bomba de la caldera, porque el objetivo de este propietario era no quedarse sin agua, fría o caliente, si se le cortaba la luz, poder tener la posibilidad de cargar el celular, la computadora, si no había luz, y también de tener internet, o sea, mantener el módem Wi-Fi. Y quedaba ahí una pequeña cantidad de energía disponible para otros usos que él iba a administrar. Pero lo más significativo de esto, y vuelvo con lo mismo porque me parece realmente muy importante, es que este sistema, que en general se compone de 3 elementos, es a lo máximo a lo que hoy en términos de eficiencia energética podríamos aspirar. Generar energía, acumular una porción, aumentar nuestro autoconsumo, ¿sí?, diurno y nocturno, disminuir nuestra dependencia de la red y también contar con un sistema de backup por si se corta la luz.
hasta acá de los 3 sistemas de energía solar fotovoltaica, ¿me quieren hacer alguna consulta? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta puntual? Lo que quieran. Sí, te quería preguntar sobre el sistema híbrido. Puntualmente que está mostrando en las fotos es producción y ejecución de ustedes. Sí, esto sí, es una instalación propia. Ok. Y quería entender cuál es la cantidad, ¿no? de casos de estos, ¿no? Que ya han ejecutado. Pues no tengo claro si lo dijiste en la presentación de Autorac, perdóname, no lo escuché, pero ¿hace cuánto que ustedes operan? Y entender si estos sistemas híbridos, ¿hace cuánto que lo están trabajando y cuántas experiencias tienen instalándolos? Bien, mirá, los sistemas híbridos están en el mercado desde hace un tiempo. ¿Y cómo se empezaron a implementar? Conforme fue ingresando tecnología al país. ¿Sí? Los primeros, porque se necesita una tecnología en particular que sobre todo es la del inversor, que es un inversor justamente híbrido que permita recibir energía de una batería, energía de la red y energía de los paneles, y poder administrar con determinada flexibilidad y determinados criterios esa energía en función de los objetivos que se persigan en la propiedad. Entonces, al principio, digamos que harán un par de años, había algún que otro inversor, pero digamos que ya de mediados del año pasado empezó a llegar tecnología un poco más avanzada, por así decirlo, ¿no? Una tecnología que nosotros la vemos ya con mejores ojos. En este caso, yo muestro esta instalación. Nosotros de esta instalación con este equipamiento de Huawei tenemos ya 4 híbridas. Tenemos más de 20 on-grid, tenemos más de 20 backups, tenemos más de 15 piletas. Pero el punto del sistema híbrido no es hablar justo de esta foto, sino de poder compartirles a ustedes la experiencia, el concepto de cómo nos beneficia. Porque, por ejemplo, nosotros la llevamos a cabo con tecnología Huawei. ¿Sí? El inversor y el rack de litio es de tecnología Huawei. Pero disponemos en el mercado de otro tipo de productos que también son de excelente calidad. Nosotros tenemos, no está instalado todavía, pero tenemos planificada una obra con un inversor híbrido Growatt y una batería de litio, que es otra marca que es Pylontech. Al margen de las marcas, la prestación para el usuario es exactamente la misma. Es poder cumplir con este objetivo de generación autoconsumo, afrontar un corte de luz y potencialmente tener la posibilidad de adherir a la ley de generación distribuida e inyectar excedentes. Hoy en día, en nuestro mercado, acá en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, contamos con buena tecnología disponible. La verdad que con el tiempo, tanto nosotros como otras empresas que actúan con nosotros, que tenemos relación, somos muy optimistas en cuanto al ingreso de nuevas tecnologías que nos permitan diseñar sistemas cada vez más sofisticados y, obviamente, como es una tendencia mundial, de cada vez a un costo un poquito más accesible. No sé si alguna persona quiere hacerme otra pregunta más. Sí, yo querría hacerte una pregunta. Sí, claro. Mira, a mí la verdad el sistema me encanta. Yo honestamente soy usuario de paneles solares en un montón de lugares y demás, y honestamente es una energía genial, no tiene partes móviles, ¿viste? Lo que sí nos está pasando es que, ¿viste? Conseguir los componentes se nos está haciendo algo complejo. Más que nada, bueno, viste, como que a lo mejor algo que tenías no lo puedes repetir porque se cerró la importación de ese ítem. ¿Cómo está ese tema? Bien. Mirá, yo te voy a hablar de nuestro caso. Nosotros Ujú. no hemos tenido ningún problema de abastecimiento ni de reposición, ¿sí? Por lo menos te voy a hablar de los últimos 3 años, no hemos tenido ningún problema de abastecimiento y de reposición. Sí,
veo algo importante destacar dentro de esta pregunta, de este comentario que vos me haces en base a tu experiencia. Resulta importante en este tipo de casos no solo asesorarse, sino también preguntar el tema de la tecnología y del equipamiento. ¿Por qué? Porque en los últimos años hubo volatilidad en algunas marcas que generaron esta serie de inconvenientes. Yo les voy a poner el caso puntual de un inversor y el caso puntual de un termo. Hace un tiempo una persona me llama y dice, necesito una resistencia para el termo. Digo, mira, ¿quién te lo instaló? No, me lo instaló Mengano. Digo, bueno, mira, lo más lógico sería que lo llames, le cuentes. Me dice, sí, lo que pasa es que no tiene porque ahora cambió. Cambió la dimensión, perdón, cambió la rosca, el tipo de rosca. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo ideal siempre es tratar de trabajar con marcas que tengan determinado respaldo, ya sea porque están aquí distribuidas por empresas realmente serias y que trabajan bien, o porque son marcas que en términos generales y a nivel global ya tienen un cierto respaldo, ¿sí? ¿Eso qué es lo que va a permitir? O sea, acá en Argentina podemos tener un problema de abastecimiento porque pasó algo con el barco y en lugar de entrar hoy, entra en 20 días. Pero sí lo que no nos puede pasar con una instalación en casa es que si yo instalo una batería de 5 kWh y quiero agregar una más, me digan, ah, no, porque ahora cambió y ya el encastre o ya no se hace más. ¿Sí? Eso no puede pasar. Conozco casos como los que mencionás, pero bueno, la verdad que no sé si te ha faltado alguna pieza que es extremadamente particular, pero en componentes no hay problemas de ingreso de paneles, ni de inversores, ni de baterías, ni de termotanques. Hoy en día, para todo lo que son estas instalaciones que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, como les comentaba, hay producto disponible y hay reposición, que eso es lo más importante, o hay componentes para ampliar los sistemas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Ok. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta más? Bueno, bárbaro. A ver, lo que queda por delante es más que nada entender el concepto o reforzar un poco el concepto en sí, al margen del sistema, hacer foco en la energía solar, ¿sí? Como principio de generación, ahorro y eficiencia, desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente, generar un impacto positivo y desde luego trasladar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, un compromiso real sobre una problemática actual que nos está afectando a todos. Reforzar también que esta tecnología es totalmente escalable, es importante construirla a la medida de cada uno, ¿sí? Y entender que en el mediano plazo son tecnologías que duran más de 20 años y redundan en beneficios muy importantes en términos de eficiencia energética. Entender que esto puede resolver necesidades puntuales, como les conté el caso de esta heladera que contenía remedios y no era importante que nunca se apague. Y como último punto, también saber y estar alerta porque nosotros estamos dentro de la tendencia mundial, los costos van mejorando cada vez más, pero a eso le sumamos que en Argentina tenemos la particularidad de esta cuestión coyuntural del tipo de cambio, que hace que nosotros hoy trabajemos a un dólar oficial y eso representa una ventaja para muchos. Y esto es algo que hoy vuelve a esta tecnología muy atractiva. Entonces, la verdad es que si no tienen ninguna pregunta más o no quieren saber algo más en particular, no me queda más que agradecerles por el tiempo, agradecerles por haber participado y bueno, si me quieren consultar o si no pueden tomar nota de mis datos, me pueden llamar o me pueden escribir, que estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Que tengan buenas tardes. Gracias, gracias por tu tiempo.
Gracias.